Bienvenidos a Historia Humana Podcast, un podcast pensado para ser escuchado, pero los que quieran ver el video, pues aquí estoy. En los videos anteriores estamos hablando de los hititas, de los micénicos y un poco de los cuentos en Egipto. No los traté antes, pero pues luego de que hablé de algunos cuentos hititas, pues me pareció interesante. Pero volviendo, digamos, al hilo conductor en el que íbamos, hoy voy entonces a tratar el tema de los fenicios. Fíjense en la historia. ¿Qué pasa cuando una gran civilización se encuentra arrinconada por la geografía y por el colapso de sus vecinos? Nace una potencia marítima y comercial. Esto precisamente define al pueblo que hoy conocemos como fenicio. Su identidad se define por una vocación, el comercio, y por un destino, el mar. Es importante señalar de entrada que el nombre que hoy utilizamos, Fenicio, es un apodo, no es una autodenominación. Son los griegos, como no, quienes los bautizaron así, y lo hicieron quizás entre los siglos 9 y 7 a.C. La teoría más aceptada conecta esta palabra griega, poinikes, con la raíz poinos, que significa rojo. Y si usted piensa en rojo y en Fenicia, la conexión es obvia. Se referían al famoso y valiosísimo tinte de púrpura que este pueblo producía. Fenicia entonces significaría algo tan sugestivo como el país de la púrpura. ¿Cómo se llamaban ellos mismos? Se autodenominaban cananeos. El término cananeo es muchísimo más antiguo, designando a las gentes de habla semítica que habitaban la región de Siria-Palestina desde al menos inicios del segundo milenio antes de Cristo. La distinción entre cananeo y fenicio es de hecho una frontera artificial que los historiadores han fijado a partir del año 1200 a.C. Los fenicios son, simple y llanamente, los herederos directos y los supervivientes de la antigua cultura cananea, que creo que abordaremos en un próximo video. ¿Dónde, qué? ¿Dónde se ubicaba exactamente esta civilización? Fenicia ocupaba una estrecha franja costera a lo largo del Mediterráneo oriental, lo que hoy conocemos como el Líbano. Esta fue la única porción del antiguo Canaán que logró sobrevivir a la gran crisis sociopolítica que azotó la región a finales de la Edad del Bronce. Dicha crisis, hace unos 3200 años, redujo drásticamente su territorio, dejando a sus habitantes sin otra opción que volcarse al mar. El territorio estaba delimitado, aproximadamente por la ciudad de Arbar al norte y el monte Carmelo al sur. Detrás, como una muralla natural, se alzaban los montes Líbano. Estos montes eran una bendición y una limitación al mismo tiempo. Eran una bendición porque estaban cubiertos por densos bosques de cedros, pinos y cipreses, materiales fundamentales para construir las naves que harían famoso a este pueblo. Pero también eran una limitación, porque dejaban una franja costera estrecha, de llanuras pequeñas y compartimentadas. Esta geografía fue decisiva. Favoreció la rivalidad entre puertos y la formación de poderosas ciudades-estado como Vivos, Sidón y Tiro. Esta última nacida originalmente en una isla. El legado que los fenicios dejaron a Occidente es monumental, tanto que usamos su invento a diario, el alfabeto. Este sistema de escritura se desarrolló a partir de un tronco común cananeo y fue el que finalmente se transmitió al mundo griego. Detrás de este gran legado y de su inmenso circuito comercial, que se extendió desde el Líbano hasta la península ibérica, se encontraba una estructura social muy específica. La expansión y el comercio estaban gestionados por una poderosa y bien organizada oligarquía de mercaderes. Eran consorcios, auténticas firmas familiares que operaban a larga distancia. Y fíjese qué interesante. La monarquía de estas ciudades-estado, especialmente la de Tiro, no era ajena a este negocio. El rey y las instituciones religiosas, particularmente el templo, respaldaban y tutelaban la empresa comercial.
El propio rey llegaba a ser considerado un sumo sacerdote o incluso una divinidad, como ocurría en Melkart, la deidad patrona de Tiro. Cuando la gran crisis de finales de la Edad de Bronce pasó, la actividad fenicia en los siglos XII y XI a.C. fue para los historiadores casi un misterio. A este periodo inicial de la Edad del Hierro lo podríamos llamar la calma antes de la tormenta. Al principio, ciudades más antiguas como Biblos y Sidón dominaban la escena. Tiro era apenas un centro secundario, casi un satélite que dependía de Sidón. La navegación era muy difícil. Piense en el Mediterráneo de esa época como el salvaje oeste de los mares, lleno de piratas. Todo cambió a partir del siglo X a.C. El declive de Egipto como superpotencia y la unificación de Israel bajo el rey Salomón crearon un escenario geopolítico perfecto. El ascenso de Irán primero al trono de Tiro, aproximadamente en el año 969 a.C., marcó el inicio de lo que los historiadores llaman la Edad de Oro Fenicia. Tiro se convirtió en la potencia hegemónica. La jugada maestra de Irán fue la alianza con el rey Salomón de Israel. Mediante un tratado, Tiro aportó la tecnología naval, los arquitectos y los bienes de lujo, mientras que Salomón garantizó algo crucial para la pequeña Fenicia: el acceso a las rutas interiores y, sobre todo, el suministro de cereales y aceite, productos de los que los fenicios siempre fueron deficitarios. El paso siguiente fue la expansión naval. Tiro organizó una empresa marítima conjunta con Israel. Construyeron una flota de grandes barcos en el Mar Rojo, listas para viajar a Ofir, una tierra mítica de riquezas, en busca de oro, plata y marfil. Por primera vez, Tiro estaba accediendo directamente a los metales preciosos. Esto rompió los monopolios anteriores y catapultó las ganancias, que se reinvirtieron inmediatamente en la infraestructura de la propia Tiro, sus puertos, su templo y su palacio. La consolidación del poder de Tiro continuó con reyes como Itobal I, que incluso unificó Tiro y Sidón bajo su soberanía. La estrategia comercial de Tiro se movió en tres frentes simultáneos. Primero, buscaron asegurar el acceso a los depósitos de metales de Asia Menor, estableciendo factorías en el norte de Siria y Sicilia. Segundo, se volcaron hacia Chipre y el Egeo. La necesidad de cobre era vital e impulsó a Tiro a fundar su primera colonia de ultramar documentada por la arqueología, Kitión, hacia el año 820 a.C. Pero fue el tercer frente el que cambió la historia del Mediterráneo. La presión de la expansión aramea y sobre todo del imperio asirio en Siria limitó el mercado oriental de Tiro. Sume a esto la sobrepoblación y la necesidad constante de materias primas, y la expansión hacia Occidente se hizo entonces inevitable. Imagínese un mercader tirio en el siglo IX a.C., sintiendo la presión de Asiria en el este. ¿Qué hace? Mira al oeste. La fundación de Cartago, la ciudad nueva, en el 814 a.C., fue el evento fundacional clave. Cartago, junto con otras fundaciones como Gadir, que es el actual Cádiz, Lixos y Útica, consolidó el control de las rutas marítimas hacia el Atlántico. Hablemos de Asiria, el gigante que presionaba a Tiro. Durante los siglos 8 y 7 a.C., Tiro tuvo que jugar un juego peligroso, pagando cuantiosos tributos para mantener su autonomía comercial. Asiria exigía grandes cantidades de plata y hierro. Esta presión fiscal, este enorme coste, es lo que impulsó a Tiro a buscar activamente nuevas y masivas fuentes de suministro en el Mediterráneo occidental. La historiografía y la arqueología son claras. El objetivo principal de la expansión fenicia en el extremo occidente fue la plata. La evidencia es contundente. La introducción masiva de plata en Asia Occidental por parte de Tiro, especialmente entre los años 720 y 650 a.C., solo se explica por la explotación a gran escala de los yacimientos metalíferos de Tartesos en las actuales Huelva y el Bajo Guadalquivir. La fundación de Gadir, la mítica Cádiz, en el siglo 8 a.C., fue crucial para centralizar este lucrativo comercio.
La arqueología ha revelado la existencia de una densa red de establecimientos. En la costa de Andalucía encontramos asentamientos como Toscanos o Cerro del Villar. Estos eran factorías pequeñas, puertos mercantes dedicados a la producción de cerámica, la industria del hierro y, por supuesto, la púrpura. Sus necrópolis nos dicen que si bien la población colonial era reducida y dependía de las comunidades locales para la mano de obra, esta estaba compuesta por una oligarquía mercantil de muy alto estatus. En el Mediterráneo central, sin embargo, los centros como Cartago y Sulcis, en Cerdeña, adoptaron rápidamente el carácter de colonias urbanas. Un elemento que simbolizaba esta nueva entidad cívica era el Tofet, un recinto sagrado reservado al sacrificio o enterramientos de niños, que marcaba la voluntad de permanencia y la legitimidad de su nueva ciudad en Occidente. Esta empresa occidental no fue una huida de emergencia, fue un proyecto de expansión organizada. La monarquía fenicia utilizaba a su deidad patrona, Melkart, como protector del comercio y la navegación, estableciendo templos en las colonias para legitimar las transacciones. Los grandes comerciantes operaban dentro de la esfera estatal, en consorcios o firmas familiares. La complejidad de esta red indica que la expansión no pudo iniciarse en un momento de crisis, sino que requirió una infraestructura sólida y ya lista para la aventura transmediterránea. Si acabamos de ver el rol fundamental de las divinidades como Melgar en legitimar el comercio, ahora tenemos que preguntarnos por el gran por qué. ¿Qué fue lo que empujó a Tiro a partir de finales del siglo IX a.C. a proyectar su poder en el Mediterráneo occidental? La expansión fenicia no fue un simple accidente, fue la culminación de múltiples factores que obligaron a esta metrópoli a buscar desesperadamente nuevos horizontes. Piensen esto como una expansión territorial, agrícola, colonial y comercial, todo a la vez, y que solo era viable si se garantizaban verdaderas compensaciones económicas. Detrás de esta decisión existieron presiones geográficas y demográficas. Recuerda que la crisis del año 1200 a.C. redujo al antiguo Canaán a una estrecha franja costera. Además de esto, los arqueólogos y los historiadores han constatado un fuerte crecimiento demográfico en Fenicia a principios del primer milenio. El resultado es un país superpoblado en un clima cambiante que además estaba degradando los valiosos bosques y limitando la agricultura. Esto se tradujo en un déficit alimentario crónico. La preocupación por conseguir cereales y aceite fue una constante en la política de Tiro. Por eso, el tratado con el rey Salomón para obtener trigo no fue un favor, fue una necesidad estratégica. Esta es la razón por la que la expansión fenicia no solo buscaba lugares para comerciar, sino también la aspiración territorial en el hinterland agrícola, es decir, en el interior de las tierras del norte de Israel. Pero no solo se trataba de comer, también se trataba de producir. Las ciudades fenicias eran famosas por ser centros especializados en la manufactura de objetos de lujo y prestigio. Vasos de oro y plata, marfiles tallados y bronces, todos destinados a las élites de Asia. Para mantener esta producción especializada, que era vital para su economía, necesitaban un suministro constante y seguro de materias primas exóticas y sobre todo de metales preciosos. Esta demanda se incrementó exponencialmente con el auge del poderoso imperio neoasirio. Aquí entra en juego el concepto de la plata. Desde el reinado de Irán I en el siglo X a.C., Tiro había monopolizado la canalización de metales hacia el interior de Asia, utilizando la plata como el patrón de referencia o el medio indirecto de intercambio en la región, una especie de divisa premonetal. Cuando las rutas orientales que venían de Anatolia se cerraron o cayeron bajo el control de competidores, la búsqueda de nuevas fuentes se hizo inevitable. La enorme cantidad de plata que Tiro introdujo en Asia Occidental entre los años 720 y 650 a.C. solo se explica por la explotación masiva de los yacimientos de Tarcesos en la actual
Baja Guadalquivir, como ya mencionamos antes. Esto nos da entonces una conclusión clara. El objetivo principal de la diáspora en Extremo Oriente fue la obtención de metales. Ahora, ¿cómo encaja Siria en esta historia? La visión tradicional nos dice que la expansión fue una huida, pero la realidad histórica es más matizada. La relación de Tiro con el imperio asirio fue de compromiso y en ocasiones de beneficio mutuo. Tiro pagaba cuantiosos tributos, sí, pero lo hacía para asegurar su autonomía comercial. De hecho, la presión fiscal asiria, con su constante exigencia de plata, actuó como un estímulo, obligando a Tiro a redoblar sus esfuerzos y a buscar activamente nuevas fuentes de riqueza en Occidente. El objetivo de Asiria no era destruir Tiro, sino utilizar la capacidad comercial fenicia para sanear las finanzas imperiales. Para que una empresa comercial de esta magnitud fuera exitosa, se necesitaba una infraestructura sólida y solvente. No es viable que una empresa que coordinaba la extracción, el procesamiento y el transporte de metales a miles de kilómetros se iniciara en un momento de crisis profunda. El momento decisivo de la expansión se sitúa entre finales del siglo IX y el 720 a.C. Lo marcó la fundación de Kitión en Chipre, que significó el giro hacia el cobre insular y, por supuesto, la fundación de Cartago, por la aristocracia tiria. En ese mismo lapso se establecieron los centros fenicios en la península ibérica y se puso en marcha la explotación sistemática de la plata atlántica. El comercio fenicio no fue una actividad improvisada, fue un sistema complejo que heredó las tradiciones mercantiles del Próximo Oriente de la Edad del Bronce. Se basó en una combinación muy interesante de iniciativa estatal y actividad privada. En el Antiguo Oriente, el comercio a larga distancia lo gestionaban los Tamkarum, hombres de negocios que estaban vinculados a las esferas del palacio o del templo. En Fenicia, estos grandes mercaderes formaron una oligarquía que podríamos llamar los príncipes mercaderes, que operaban en el seno de la clase gobernante. Un elemento clave fue el ubur, traducido como consorcio o asociación comercial. Ya desde el siglo XI a.C., un relato egipcio nos muestra que el rey de Biblos operaba flotas en Ubur, con poderosos mercaderes. Estos consorcios navieros eran los encargados de asegurar el capital, garantizar la protección contra la piratería y, sobre todo, de asumir la enorme inversión necesaria para construir y equipar las flotas que viajaban a larga distancia. El comercio fenicio era una empresa de alto riesgo que requería de grandes socios capitalistas. El sistema de intercambio también era sofisticado. Los fenicios utilizaron activamente el sistema de intercambio de dones o reciprocidad para establecer vínculos diplomáticos con las élites extranjeras. Si ha visto series o películas donde un rey o líder indígena intercambia objetos de prestigio con un extranjero, está viendo este sistema en acción. El mundo homérico lo describió como un intercambio de tesoros. Económicamente, era una forma de pago por adelantado que garantizaba futuros tratos y aseguraba el acceso a recursos controlados por los líderes locales, como fue el caso con Tartesos. El rol del Estado y las instituciones sagradas era fundamental. Como ya mencionamos, el templo de Melkar, el rey de la ciudad, fue instrumental. Fundar una colonia significaba construir un templo a este dios. Este santuario no solo era un lugar de culto, estratégicamente funcionaba como un garante sagrado de asilo, hospitalidad y seguridad para todas las transacciones comerciales que se realizaban en tierras lejanas. El templo de Tiro, como gran casa matriz, recibía una especie de franquicia o impuesto regular. Por ejemplo, Cartago debía enviar un tributo anual que era la 10ª parte de sus ganancias al Melcar de Tiro. Tanto las fuentes orientales como las clásicas dan fe de la complejidad de este sistema. Los oráculos proféticos, como los de Isaías o Ezequiel, destacan la inmensa riqueza y el poderío marítimo de Tiro, describiéndola como el mercado de innumerables pueblos costeros. Ezequiel incluso enumera una impresionante lista de productos y naciones socias, sugiriendo que Tiro no solo comerciaba directamente,
sino que utilizaba sus propios agentes comerciales, los Zoar o Roquel, en esos países. Por otro lado, la épica homérica describe a los fenicios como marinos expertos y astutos, aunque también los tacha a veces de piratas. Homero nos da una imagen de un comercio individual, a pequeña escala, y a menudo asociado al tráfico de esclavos e intercambio de dones con los señores locales del Egeo. En resumen, el modelo comercial fenicio en Occidente configura una red interdependiente de establecimientos, factorías, puertos mercantes y colonias. Su función principal fue la explotación sistemática de los recursos locales y la interpretación de las comunidades indígenas en el circuito económico mediterráneo. El éxito de esta vasta empresa colonial se debió a una perfecta coordinación entre las altas instituciones estatales y religiosas de Tiro y su poderosa oligarquía mercantil. Si pasamos ahora del ámbito de la economía y la geopolítica a las particularidades de los asentamientos, podremos entender cómo eran las colonias. La red de asentamientos fenicios a lo largo del Mediterráneo occidental era heterogénea. No todas las fundaciones eran iguales, pero todas compartían un objetivo común: la explotación de los recursos locales. Podemos distinguir tres modelos principales de establecimientos que en conjunto articulaban la empresa comercial. Primero estaban las factorías comerciales o puertos mercantes. Estos eran pequeños establecimientos costeros, como en el caso de Toscanos o Morro de Mezquitilla, en la costa andaluza. Su función era primordialmente logística y productiva a pequeña escala. Se situaban estratégicamente en la desembocadura de ríos, aprovechando las vías fluviales para acceder al interior sin necesidad de penetrar profundamente en el territorio. Las factorías se dedicaban a la producción de cerámica, a la elaboración de la preciada púrpura y a las primeras fases de la metalurgia del hierro. Piensa en ellas como pequeñas bases de operaciones. La población colonial era reducida y dependía, para el trabajo y la protección, de las alianzas y la mano de obra de las comunidades indígenas circundantes. El segundo modelo se centraba en los centros extractivos y metalúrgicos, con Gadir, la actual Cádiz, como el ejemplo más emblemático en la península ibérica. La fundación de Gadir en el siglo VIII a.C. fue un acto de asentamiento permanente en una isla y tuvo un carácter más industrial que las factorías. Su objetivo era crucial: funcionar como el gran centro de recepción y exportación de la plata obtenida de las minas de Tartessos. Gadir centralizaba la plata y el estaño, y a cambio distribuía productos manufacturados orientales a los indígenas. La arqueología ha revelado que la fundación de estos centros extractivos fue muy temprana en el siglo VIII a.C., lo cual confirma la rapidez con que Tiro se volcó al Atlántico tras asegurar su control en el Egeo. Finalmente, encontramos las colonias urbanas de poblamiento permanente, con Cartago, la Adash, como el paradigma. Cartago fue fundada como un centro urbano con una vocación de capitalidad y autosuficiencia. El crecimiento demográfico fue rápido y, a diferencia de las factorías andaluzas, Cartago desarrolló instituciones centralizadas y una estructura cívica propia, como lo demuestra el uso del tofet. El tofet, ese recinto sagrado para el sacrificio o el enterramiento infantil, simbolizaba la entidad cívica y la voluntad de permanencia de la nueva ciudad. Otras colonias, como Sulcis en Cerdeña, también adoptaron rasgos urbanos similares. La existencia de estas colonias urbanas más grandes es la prueba de que la diáspora fenicia no fue solo comercio itinerante, sino un verdadero proyecto de asentamiento territorial y demográfico, especialmente en el Mediterráneo central. La hegemonía marítima fenicia se sustentó en la superioridad de su tecnología naval. Ellos fueron los grandes innovadores en la construcción de barcos. Los fenicios desarrollaron dos tipos de naves principales. Por un lado, estaban las naves mercantes o de Tarshish. Eran barcos robustos, anchos de manga y panzudos, diseñados para transportar grandes volúmenes de carga a largas distancias. Su capacidad de carga era excepcional,
y por eso eran apodadas naves de Tarshish, en referencia a los largos viajes hacia Occidente. Estas naves estaban impulsadas por velas y optimizadas por la navegación de altura. Por otro lado estaban las naves de guerra o birremes. Los fenicios se consideraban los inventores de los barcos de guerra con dos órdenes de remeros, los birremes, lo que les daba una velocidad y capacidad de maniobra muy superior para las batallas navales o para asegurar las rutas comerciales contra la piratería. Esta superioridad naval también se reflejó en la arquitectura portuaria. Los fenicios fueron pioneros en la construcción de puertos artificiales que podían albergar grandes flotas mercantes y militares de forma segura, incluso en zonas de costo poco favorable. El puerto de Tiro, por ejemplo, era una obra de ingeniería compleja. La maestría en la construcción de barcos, gracias a la explotación de los cerdos del Líbano, fue el pilar que hizo posible la expansión transmediterránea. En las colonias, la arquitectura se caracterizó por la planificación urbana, evidenciada en las factorías andaluzas donde se utilizaba un urbanismo cuadrangular, es decir, un trazado de calles rectas y manzanas regulares. Las viviendas se construían con adobes sobre cimientos de piedra, buscando la sencillez y la funcionalidad. En el ámbito de la producción y el arte, los fenicios brillaron por su capacidad de síntesis. No eran simplemente comerciantes, sino también artesanos de gran destreza. Su arte se caracteriza por la combinación de motivos egipcios, mesopotámicos, asirios y egeos, creando un estilo sincrético que era muy valorado por las élites de la época. Su manufactura estaba orientada a objetos de lujo y prestigio. Ya mencionamos los marfiles tallados, los metales preciosos y la orfebrería. La producción de vidrio soplado o en pasta y de cerámica a torno rápido era una marca de su industria. La cerámica, como la famosa ánfora de cuello y borde en Z, era funcional, diseñada para el transporte de vino, aceite y salazones. Pero el producto que más los identificó fue el tinte de púrpura de Tiro, extraído del molusco Murex. Este tinte, que podía ir del rojo intenso al violeta oscuro, era extremadamente caro debido a la gran cantidad de moluscos que necesitaban para poder producir incluso unos pocos gramos. La púrpura se convirtió en un símbolo de estatus, poder y realeza en todo el Mediterráneo. Las factorías fenicias, como Toscanos en España, poseían talleres especializados en esta industria, asegurando su producción en Occidente. Ahora es momento de adentrarnos en las instituciones que dieron forma a este imperio comercial. La organización política de Fenicia se centró en la ciudad-estado de Tiro. Allí el poder se articulaba a través de dos instituciones cruciales, la monarquía y las instituciones religiosas, las cuales trabajaban en estrecha colaboración con una influyente oligarquía de mercaderes. La institución monárquica en Tiro era muy antigua y su poder fue considerado casi absoluto, al menos hasta el siglo VII a.C., como lo atestiguan las acciones de grandes monarcas como Irán I o Luli. Pero curiosamente, a diferencia de otros reyes asiáticos, los soberanos fenicios no solían dejar inscripciones de propaganda política. Los historiadores interpretan esto como una señal de que el poder del monarca estaba, de alguna manera, limitado o fiscalizado por esa poderosa oligarquía mercantil. Los reyes eran asesorados por un consejo de ancianos, el Moed en fenicio, formado por los representantes de las familias más ricas e influyentes de la ciudad. Estos personajes, conocidos como príncipes mercaderes o príncipes del mar, detentaban un enorme poder debido a sus vastos intereses comerciales. Un tratado del siglo VII a.C. entre el rey asirio Azaradón y el rey Baal de Tiro menciona explícitamente que la flota mercante era propiedad tanto del monarca como de los ancianos del país, confirmando que el poder económico era compartido. En las colonias, la administración se basaba en la figura de los sufetes o jueces. Estos magistrados gobernaban en nombre del rey de Tiro, o más tarde en nombre de Babilonia, garantizando los vínculos administrativos y la lealtad de la colonia.
En lugares estratégicos como Cartago, en Chipre, el rey de Tiro estaba representado directamente por un gobernador, un zoquén, cuya misión principal era canalizar recursos y asegurar la lealtad política. La religión fenicia, lejos de ser un asunto meramente espiritual, fue un instrumento fundamental de la política comercial y colonial. El culto estaba condicionado por los intereses económicos. Los reyes fenicios tenían funciones sacerdotales inherentes a su cargo. Por ejemplo, el rey de Sidón era llamado sacerdote de Astarte. El dios principal de Tiro era Melcar, cuyo nombre significa rey de la ciudad. Su culto se consolidó con la hegemonía de Tiro y se convirtió en el patrón de la navegación y el comercio. Como ya se mencionó, la construcción de un templo a Melcar era un paso habitual en la fundación de cada colonia, creando un vínculo religioso y asegurando la tutela de la metrópoli. El templo de Mercat, estratégicamente situado cerca del mercado o del puerto, funcionaba como un garante sagrado que aseguraba el derecho de asilo y la hospitalidad, lo que daba seguridad a los contratos y a las transacciones comerciales en tierras lejanas. Por ello, Melcar era el símbolo de la autonomía y la independencia comercial de Tiro. La prueba de la dependencia económica y política de las colonias estaba en el tributo. Cartago, por ejemplo, enviaba anualmente al templo de Mercar de Tiro una décima parte de sus ganancias, asegurando la continuidad de la empresa comercial. La expansión de Tiro se concretó en el establecimiento de una vasta red comercial, articulada por rutas de navegación estratégicas. Los fenicios priorizaban islas, islotes, penínsulas y promontorios costeros para facilitar la defensa y el ataque. Además, la mayoría de sus enclaves arcaicos se ubicaban en la desembocadura de los ríos, lo que les permitía acceder a las vías de comunicación y a los recursos agrícolas del interior. Los asentamientos más importantes se agruparon en tres grandes zonas. El extremo occidente, con fundaciones cruciales como Gadir, Lixus y Útica, que controlaban el acceso al estrecho de Gibraltar y al rico territorio de Tartesos. El Mediterráneo central, que incluía Cartago, Sicilia y Cerdeña, y el litoral mediterráneo andaluz, que era una densa red de factorías de apoyo a la ruta atlántica. Los fenicios, los fenicios eran navegantes expertos. Practicaban tanto la navegación de cabotaje cerca de la costa como la navegación de altura en mar abierto. Para orientarse de noche utilizaban la astronomía, en particular la estrella polar, que era conocida en el mundo clásico como la Poinique, un claro homenaje a su pericia. Un viaje desde Tiro hasta Gadir, que es una distancia de más de 2.600 millas, podía durar alrededor de 3 meses, lo que a menudo obligaba a las naves a pasar el invierno en puerto. Una expedición completa de ida y vuelta podía durar más de un año. La navegación se limitaba generalmente a la época de buen tiempo, entre marzo y octubre. Las rutas estaban definidas por las corrientes marinas y los vientos. Para la ruta de ida de oriente a occidente, se prefería la ruta septentrional e insular, pasando por Chipre y Sicilia por ser más segura. El regreso de occidente a oriente se realizaba a través de la ruta meridional, aprovechando la costa africana y la corriente a favor. Dos puntos eran de vital importancia. Primero, Ibiza o Ebusus, que fue una escala obligada tanto en los viajes de ida como en los de vuelta. Segundo, la costa mediterránea andaluza. La densa concentración de factorías en Málaga y Granada se explica por la necesidad de que las naves fondearan y se refugiaran, a veces durante meses, a la espera de los vientos favorables, para poder cruzar el estrecho de Gibraltar. Esta vasta red de navegación y enclaves creó un verdadero triángulo fenicio en el Mediterráneo occidental, garantizando a Tiro el monopolio del tráfico naval y comercial. Esta red, aunque autónoma en ciertos aspectos, se interconectaba y dependía del comercio de metales y recursos de todo el circuito. Ahora, después de analizar la estructura política y las rutas, veamos la huella imborrable que dejaron en el Mediterráneo, el alfabeto y los contactos culturales. El estudio de los fenicios en Occidente plantea un debate fundamental.
caracterizado por una profunda divergencia entre las fechas que nos ofrecen los historiadores clásicos y lo que encontramos en el registro arqueológico. Piensa en ello como un enfrentamiento entre la leyenda y el pico de la excavación. Las fuentes clásicas nos cuentan mitos y tradiciones que se formaron muy tardíamente, a menudo en la época helenística, más de 500 años después de que los fenicios supuestamente llegaran. Por ejemplo, el historiador romano Velello Patérculo sitúa la fundación de Gadir, la actual Cádiz, 80 años después de la guerra de Troya, lo que la ubicaría alrededor del año 1100 a.C. Esta fecha, que carece de sustento arqueológico, se vinculó a los viajes legendarios de Heracles, un héroe asimilado al dios fenicio Melcar, con el fin de ennoblecer los orígenes de la ciudad. La leyenda incluso relata que los tirios necesitaron 3 expediciones, guiadas por un oráculo de Melcar, para encontrar el lugar adecuado. Esto subraya una vez más que la iniciativa partía del templo de Tiro y estaba motivada por la voluntad de establecer en un territorio conocido por sus riquezas en plata, oro y cobre, como era Tartesos. La contradicción entre estas fechas míticas del siglo XII a.C. y la arqueología, que no atestigua asentamientos permanentes antes del siglo VIII a.C., obligó a los historiadores modernos a buscar una solución de compromiso. Esto generó un debate intenso. Inicialmente, una corriente filofenicia exageró la antigüedad de la colonización, seguida de una reacción antifenicia, que favorecía la prioridad griega. La postura académica actual tiende a establecer 2 etapas. Una etapa precolonial, que va del siglo XII al siglo VIII a.C., y una etapa colonial, entre el siglo VIII y el VI a.C. La hipótesis de la precolonización postula, ¿ok? La hipótesis de la precolonización postula una fase de expansión comercial sin asentamientos permanentes, caracterizada quizá por el trueque simple o por escalas esporádicas. Uno de los principales argumentos para esta idea era la supuesta identificación de la bíblica Tarshish con Tartesos. No obstante, el término Tarshish es ambiguo, evolucionando en los textos desde un lugar en el Mar Rojo hasta un tipo de navío, y solo muy tardíamente se usó como topónimo mediterráneo, asociado a la recepción de metales. Lo crucial es que no existe evidencia arqueológica que ligue el comercio de metales al siglo X a.C. Otro elemento de debate ha sido la estela de Nora, hallada en Cerdeña, que aunque está datada epigráficamente a finales del siglo IX a.C., carece de indicios de poblamiento fenicio en esa zona antes del siglo VII a.C. La conclusión de los estudios arqueológicos es clara. Debemos ser cautelosos con los mitos y las leyendas tardías. La evidencia rica y compleja de los siglos VIII y VII a.C., que muestran establecimientos bien organizados, debe primar sobre los pocos hallazgos aislados. Si bien los establecimientos en el Extremo Oriente solían ser factorías logísticas, el grupo de colonias fenicias ubicadas en el Mediterráneo central, Cerdeña, Sicilia y la capital Cartago, desarrolló rápidamente rasgos culturales e ideológicos propios, reflejando una voluntad de permanencia y una evolución temprana hacia el estatus de colonias urbanas. Cartago es el gran ejemplo. Fue fundada en el año 814 o 813 a.C. por la aristocracia tiria, liderada por Elisa, también conocida como Dido, viuda del sumo sacerdote de Melcar, tras huir de las tensiones políticas de Tiro. Fíjese en la importancia de la alta jerarquía religiosa y aristocrática en esta fundación. Desde sus orígenes, Cartago mantuvo una dependencia política y comercial con Tiro, manifestada en el envío anual de un tributo, la 10ª parte de sus ganancias, al templo de Melcar. La arqueología sitúa las primeras estructuras de la ciudad justo antes del año 750 a.C. A partir de la segunda mitad del siglo VIII a.C., Cartago alcanzó rápidamente el rango de ciudad colonial, desarrollando rasgos socioculturales propios como un marcado militarismo y sentó las bases para un futuro imperio naval. Otros enclaves estratégicos siguieron patrones similares. En Sicilia, la colonia de Motia, ubicada en un islote,
Respondía al patrón fenicio del asentamiento insular. Se fundó a finales del siglo VIII a.C. y se consolidó como un centro urbano y comercial, manteniendo alianzas con las poblaciones indígenas y situándose estratégicamente frente al canal de Cartago. En Cerdeña, la colonización se caracterizó por la ocupación sistemática de la costa suroccidental. Sulcis fue uno de los centros más antiguos y desde el siglo VII a.C. desarrolló una estrategia territorial, asegurando el control del interior, un interior rico en recursos agrícolas y metalúrgicos, mediante el establecimiento de instalaciones militares fortificadas. Este modelo complejo evidencia una mezcla de objetivos estratégicos y económicos. Otro punto crucial es la interacción cultural. La arqueología demuestra que la expansión fenicia no ocurrió en un vacío, coexistió y en ocasiones se complementó con la colonización griega. Por ejemplo, en Cartago y Sulcis, las importaciones cerámicas más antiguas provienen de la colonia griega de Pitecusa, lo que sugiere intereses comerciales comunes o complementarios en esa primera fase de expansión. Y si hablamos de rasgos culturales definitorios, el Tofet es la manifestación ideológica más clara de las colonias del Mediterráneo central. El Tofet, cuyo nombre se deriva del hebreo, era un recinto sagrado al aire libre, generalmente en la periferia de la colonia, usado para depositar los restos incinerados de niños de corta edad. Si bien los autores clásicos, como la tradición romana, lo describieron como un holocausto, la evidencia arqueológica reciente sugiere que pudo haber sido principalmente una necrópolis infantil para los no iniciados ritualmente. Lo relevante es su significado social, su aparición temprana en Cartago y su carácter institucional, respaldado por un decreto del pueblo. Simboliza la entidad urbana y la noción de ciudadanía en estas colonias. La presencia de tofes en Cartago, Motia y Cerdeña contrasta con su ausencia en los asentamientos del Atlántico y la península ibérica, lo que permite diferenciar los modelos coloniales, urbanos y territoriales frente a factorías más provisionales. La expansión fenicia en el extremo occidente tuvo un objetivo principal que define toda la empresa, el comercio de la plata. Si se habla de la obtención y producción de plata a gran escala en el Mediterráneo antiguo, se está hablando, sin lugar a dudas, de Gadir, la actual Cádiz y de su entorno inmediato, Tartesos. La historiografía clásica es unánime en señalar el origen fenicio de Gadir, cuyo nombre GDR significa muro, lugar cerrado o ciudadela fortificada, aludiendo probablemente al recinto amurallado de la colonia original. Como ya vimos, la fecha de fundación de Gadir, según Beleyo Patérculo, se sitúa alrededor del año 1100 a.C. Sin embargo, la arqueología no ha encontrado vestigios fenicios permanentes anteriores a los años 760 o 750 a.C. Esta tremenda discrepancia se debe a que los relatos clásicos son subjetivos y tardíos, mezclando historia con mitología, como la asimilación del dios fenicio Melcar con el héroe griego Heracles. El mito de fundación, sin embargo, nos da información valiosa, al narrar que un oráculo de Melcar guió a los sirios en 3 expediciones antes de que encontraran el lugar adecuado para establecerse en las columnas de Heracles, es decir, el estrecho de Gibraltar. Esto refleja, como hemos venido diciendo, la iniciativa del templo de Tiro y la voluntad de establecerse en un territorio famoso por sus riquezas. Geográficamente, Gadir se estableció en un archipiélago, una posición estratégica junto a la desembocadura del Guadalete, que facilitaba el acceso a las riquezas mineras de Tartesos. La colonia original se ubicó probablemente en el islote de Eriteia. La necrópolis fenicio-púnica se situó separada de la colonia por un canal de agua, repitiendo un patrón que los fenicios solían utilizar. Un elemento clave fue el templo de Melcar, situado en el extremo de la isla de Cotinousa. Fíjese en los detalles. El culto en Gadir conservó rasgos semitas, como la ausencia de imágenes figuradas del dios y la existencia de 2 columnas o estelas. La monarquía tiria y el dios Melcar, el dios nacional de Tiro, se vinculan directamente a la fundación y la actividad metalúrgica. El templo cumplía una doble función.
Por un lado, era el garante de la tutela de Tiro sobre la empresa comercial y por el otro, era el protector del derecho de asilo y la hospitalidad para los mercaderes. Las primeras colonias fenicias pudieron ser de hecho meros santuarios administrativos por un grupo sacerdotal que legitimaba la iniciativa comercial. Las fuentes clásicas son enfáticas al afirmar que la plata ibérica de Tartesos fue la base de la riqueza de Tiro. La arqueología lo confirma. La extracción de plata en las minas de Huelva y Sevilla comenzó a gran escala entre el 750 y el 570 a.C., utilizando mano de obra indígena y una tecnología avanzada de fundición y copelación que era desconocida en Tartesos. El radio de acción de Gadir se extendió mucho más allá, llegando a la costa portuguesa y al Marruecos Atlántico, hasta Lixus y Mogador, en busca de estaño, oro, cobre y marfil, recursos que eran deficitarios en el Mediterráneo oriental. Gadir utilizaba ¿qué? Un sistema típicamente colonial, basado en el intercambio desigual, donde se cambiaban los metales por aceite y lo que podríamos llamar baratijas para la élite indígena, además de un sistema de dones y regalos dirigido a los líderes tartésicos para asegurar el tránsito y los recursos del interior. Junto con Gadir, la costa mediterránea de Andalucía y el archipiélago de Ibiza constituyen el conjunto arqueológico fenicio más espectacular y arcaico del Mediterráneo occidental. A diferencia de Gadir, la información sobre esta zona es predominantemente arqueológica. Desde mediados del siglo VIII a.C. se estableció una gran concentración de asentamientos en una franja costera relativamente pequeña, abarcando Málaga, Granada y Almería. Estos asentamientos eran pequeños, de 1 a 5 hectáreas, ubicadas en promontorios costeros o islotes en la desembocadura de los ríos. Esta elección geográfica no era casual. Garantizaba una buena defensa, puertos naturales y el acceso a las vegas fluviales y a las vías de comunicación hacia el interior. Los primeros establecimientos como Morro de Mezquitilla, Toscanos y Cerro del Villar se fechan por su cerámica en el siglo VIII a.C. Fíjese en la simultaneidad. Cartago, Sulces y Cádiz, la costa malagueña, surgen casi al mismo tiempo, lo que demuestra la planificación de la expansión. La necrópolis, al igual que en Gadir, se situaba al otro lado del río, separada del asentamiento. En esta región los factores económicos no se limitaban a los filones metalíferos espectaculares, aunque se había algunos yacimientos. La clave estaba en tres elementos. Primero, la agricultura intensiva. El clima y las vegas fluviales permitían cultivos de regadío y excedentes de cereal, vino y aceite con fines comerciales. Esta actividad junto con el pastoreo intensivo generó una notable degradación del bosque. Segundo, las industrias especializadas. Se producía púrpura en Almuñécar y Toscanos y se desarrolló una de las metalurgias de hierro más antiguas de Europa Occidental, además de la producción local de cerámica. Tercero, la función comercial y administrativa. En Toscanos, un gran almacén central, el edificio C, se erigió hacia el año 700 a.C., aglutinando la actividad económica y sugiriendo la presencia de una organización administrativa y una poderosa burguesía mercantil. La población fenicia, sin embargo, era reducida, lo que implicaba que las labores agrícolas e industriales dependían de la población indígena. Las necrópolis, como las de Trayamar y Almuñécar, con lujosas urnas de alabastro egipcio, evidencian la presencia de clanes familiares de élite con alto estatus y residencia permanente, una clara oligarquía mercantil. Hacia el año 580 a.C. se produjo una transición. Centros como Toscanos y Cerro del Villar fueron abandonados, concentrándose la población en núcleos portuarios como Málaca, la actual Málaga. Esta transición, que marca la fase púnica, coincide con la caída de Tiro en el año 573 a.C. y el auge de Cartago. La crisis en el Mediterráneo occidental resultó en una reducción de los intercambios a larga distancia y el agotamiento de los recursos, un balance negativo para el mundo indígena,
debido al esquilmamiento de la plata y la degradación ecológica. Finalmente, hablemos de Ibiza y Busos. Fue un punto estratégico vital en las rutas marítimas hacia Agadir. Aunque Diodoro la considera una fundación cartaginesa del año 654 a.C., la arqueología sugiere una ocupación fenicia previa, una factoría en Caleta hacia el 630 a.C. La fundación posterior consolidó su control sobre la navegación al Mediterráneo occidental y el Atlántico, con una expansión comercial que alcanzó el Levante y el noreste peninsular. La actividad principal allí se orientó a la recuperación y el tratamiento de metales. Algo más. Si recuerda que las colonias del Mediterráneo central como Cartago adoptaron el tofet como símbolo cívico de su permanencia, su ausencia en Útica, Ibiza y en los enclaves de la península ibérica los diferencia como un grupo más cercano al modelo de factorías o puertos mercantes, menos dados a desarrollar una plena entidad urbana al estilo de Cartago. Así, la civilización fenicia surgida de la crisis de la Edad del Bronce en una estrecha franja costera del Líbano, se consolidó como la primera potencia marítima y mercantil de la historia. Ellos no solo fueron hombres de la púrpura, que traficaban con productos de lujo, fueron arquitectos de un vasto circuito comercial que unió Oriente y Occidente. Dominaron los mares gracias a su avanzada tecnología naval, asegurando rutas de larga distancia hasta las minas de plata de Tarcesos y estableciendo colonias urbanas como Cartagos destinadas a perdurar. Su historia nos enseña que el poder económico puede ser tan influyente como el poder militar. El rey, el templo de Melkar y la poderosa oligarquía trabajaron juntos para crear una red de factorías, como las de Andalucía, y de grandes centros de distribución como Gadir y Cartago, asegurando el flujo constante de materias primas que sostenía al imperio asirio en Oriente y a las metrópolis fenicias. La huella de su presencia se encuentra en las ruinas de sus factorías, en el diseño de sus puertos, en las ánforas que transportaban aceite y vino, y en el legado más duradero de todos, el alfabeto, que revolucionó la comunicación humana. Los fenicios demostraron que un pueblo arrinconado por la geografía puede conquistar el mundo a través del comercio y la innovación. Con esta visión sobre el impacto fenicio cerramos el episodio número 15 de Historia Humana Podcast. El próximo episodio estará dedicado a explorar las complejidades y los fascinantes misterios de la India antigua. Si tienen algún tema de historia humana que les gustaría que aborde en futuros episodios, lo pueden dejar en los comentarios y nos vemos luego.